La Biblia, la palabra de Dios, nos habla del cuidado de los hijos, el prepararlos, el equiparlos para que ellos sean lanzados hacia la vida, para que ellos ciertamente sean de bendición a sus propias vidas y a sus propias familias. Las Santas Escrituras nos habla, por ejemplo, en Génesis capítulo 25, verso 27, de los hijos de Isaac y de Rebeca, que fueron dos muchachos que fueron mellizos o lo que llamamos gemelos. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Es decir, un hombre que trabajaba y se ocupaba en el campo, en los quehaceres que habían en el campo. Mientras que Jacob era varón quieto, se ocupaba de trabajar en los asuntos domésticos de la casa. Y cuando hablamos que se ocupaba de los asuntos de casa, es que él cuidaba el ganado que estaba más cerca de la casa. Era un muchacho que llevaba a los animales a darle aguas, darle zacate, los alimentaba y estaba al cuidado de ordeñarlos, de sacar el queso, la crema y vender la leche, vender el queso, etcétera. Entonces, según Génesis capítulo 33, verso 1, encontramos que Jacob, ya cuando era un muchacho adulto, ciertamente se convirtió en pastor de ovejas. Y la Biblia nos habla que también él llegó a ser papá, el padre de sus propios hijos. Y alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí que venía Esaú, los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Esto da a entender que ahora viene el encuentro de Jacob con su hermano, que hacía 20 años no se miraban por causa de la enemistad que hubo, por causa de la bendición que había recibido Jacob. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, Jacob fue un hombre sabio, tan inteligente. Mandó a llamar a su hermano para que viniese a su encuentro, porque él quería bendecirlo también. Y entonces dijo, no vaya a ser que vaya a hacerme pedazos a mi familia. Es que él apartó entonces a los niños. Y dice, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Aquí vemos a un padre muy cuidadoso, un padre que no deseó nunca que nadie maltratase a sus hijos. Procuró el mejor bien para sus hijos. Por lo tanto, los repartió en sus respectivas madres. Vemos entonces otro ejemplo. Según el capítulo 33, verso 2, puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. De esa manera estaba protegiendo a sus propios hijos. En el primer ejemplo que les di, vemos que ambos padres se ocuparon que estos hijos, mientras crecían, ellos fueron educándolos, instruyéndolos para ser muchachos trabajadores, muchachos que se ocupasen de hacer las cosas necesarias, que al crecer les sirviese de bien, les sirviese de sustento y que sirviese para la vida diaria. En el segundo caso, vemos a un padre llamado Jacob con su esposa Raquel y con su esposa Lea, al cuidado de sus propios hijos ahora. Ellos decían para sus adentros en cuanto a Jacob, no vaya a ser que mi hermano Esaú trate de hacerme daño, de causarme daño tremendo y quiera destruir mi familia. Entonces procuró el 100% cuidar de sus hijos para que no fuesen dañados, no fuesen repelidos o no les causase muerte o alguna herida o golpe. Entonces, todo padre debe de procurar el bienestar de sus hijos.
no permitir que nadie se los toque. Es usted como padre que debe de tomar su actitud de responsabilidad, de cuidarlos, protegerlos y darles todo el bien posible a los hijos. De esa manera los hijos verán las actitudes de sus padres en el favor de ellos. Ellos dirán: mi padre, mi madre fueron sabios al crear mi vida. Es decir, al criarnos, fueron sabios, fueron inteligentes, supieron educarnos, supieron corregirnos, supieron disciplinarnos. Cuán importante es que entendamos el papel de los padres para con los hijos. He visto a través de las cortes cuando los hijos demandan a sus padres o a su madre y dicen: tengo la mejor mamá, el mejor papá. Entonces, qué interesante es escuchar las palabras de los hijos decir: tengo un buen padre, muy responsable, muy respetuoso, muy preparado, bien educado, me instruye en todo lo que es correcto y sabe protegerme. Ahora bien, según Génesis capítulo 3, verso 5, dice claro: y alzó sus ojos y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y entonces Jacob le respondió a su hermano Esaú: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Piensen en esas palabras que suelta Jacob a su hermano Esaú. Son los niños que Jehová me ha dado. Los niños proceden de Dios. Todos los niños proceden de Dios. Y por lo tanto, se debe de decir con toda certeza: son los niños que Jehová me ha dado. Lo vemos a través del Salmo 127, 3 y Salmo 128, versículo 3, que son una bendición de Jehová a los padres. En el Salmo 139, estos niños, aún estando en embrión, pudieron contemplar también el rostro de Dios. Desde allí ellos aceptaron a Dios o lo rechazaron. A la luz de las Santas Escrituras, encontramos entonces que cuando se encontró con Esaú, las esposas de Jacob vinieron a recibir a Esaú. ¿Por qué lo vinieron a recibir? Prácticamente era su cuñado y al mismo tiempo eran sus primos o sus sobrinos. Ahora bien, podemos contemplar a la luz de este pasaje bíblico que luego que vinieron las siervas, ellas y sus hijos se inclinaron a Esaú. Vemos en este interesante pasaje de Génesis capítulo 33, verso 5, que Esaú alzó sus ojos y vio la caravana de personas que traía Jacob. Y entonces pregunta: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Pero en el verso 6, en ese pasaje tan interesante, encontramos que se acercó entonces las siervas. Ellas y sus niños se acercaron donde estaba Esaú. Se inclinaron a Esaú como respeto. Los niños también se inclinaron a Esaú. Se inclinaron porque eran también sobrinos de Esaú. Esaú, tío de estos niños. Qué maravilloso también enseñar a nuestros hijos a respetar a los tíos. Hoy en día los sobrinos pasan de paso, no saludan, ven a sus tíos como basura. Y en algunos casos hasta sus propios abuelos no respetan por causa de que los hijos no han sabido educar a sus propios hijos. Cuando digo los hijos, por ejemplo, mis hijos, si ellos no enseñan a sus hijos a respetarme a mí como abuelo y a obedecerme, estos niños serán malcriados, repugnantes, me van a ver como que no valgo nada. ¿Por qué? Por causa de que los padres no han sabido educar a los hijos. Vemos aquí
que estas criadas se inclinaron a Esaú. Y dice la Biblia, vinieron las siervas y ellas y sus niños se inclinaron, dando a entender respeto, dando a entender sumisión, dando a entender que esa persona es valiosa, dando a entender que esa persona es mayor y merece respeto. En el pasaje 7 dice que vino Lea con sus niños también, se inclinaron. Después llegó José y Raquel, que también se inclinaron a su tío Esaú. Vemos aquí que Jacob y su esposa Lea y Raquel habían entrenado a estos niños a respetar a sus mayores, a respetar a sus tíos, a sus parientes. Cuando usted se ocupa de enseñar a los hijos a respetar tíos, tías, a los abuelos y abuelas, entonces estos crecerán amando y respetando a estas personas. Estos niños serán prosperados por Dios, porque usted supo educarlos, supo guiarlos, supo instruirlos. Hoy pasan de cerca, mira vos, en esa actitud, mira vos, ya no hay un respeto. Y algunos tíos dicen, está bien que me diga vos, está bien que me trate así. Esa es falta de lealtad a Dios y de lealtad a ti mismo. Cuando tú no enseñas el correcto respeto a tus hijos. Si los hijos son instruidos correctamente, entonces tus hijos crecerán sanos, bendecidos por parte de Dios, y todo mundo también los va a respetar. Ahora, según el verso 7, vino Lea con sus niños, se inclinaron, después llegó José y Raquel, también se inclinaron. Y según el versículo 13 de ese capítulo, me encanta que usted lo sepa. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigo en un día, morirán todas las ovejas. Aquí vemos a Jacob como pastor, cuidando no solamente de los animales, sino cuidando de sus propios hijos. Entonces él dice, mi señor sabe que los niños son tiernos, no pueden correr, no pueden estar corriendo todo el tiempo, porque son niños. Las ovejas son tiernas también, no las puedo sacar a la carrera, tengo que ir al paso de los niños y de las ovejas recién paridas y de las crías recién nacidas. Y por lo tanto, aprendemos que este hombre era tan cuidadoso, no era áspero, no era embrutecido a salir corriendo con sus animales, con sus cónyuges y con sus hijos, sino que iba al paso para no fatigarlos. Esto nos enseña en esta lección prácticamente de que los padres debemos ir paso a paso según la capacidad del niño para instruirlo, para guiarlo, no llevarlos a la carrera porque se van a fatigar, se van a desesperar, se van a angustiar. Yo recuerdo que cuando era niño, mi madre me desesperaba demasiado, demasiado. Yo, por ser el mayor, tenía que cuidar a todos los menores. Y entonces me fatigaba tanto mi madre, que llegué al grado cuando tenía entre los 14 años, le dije a mi madre, lo siento mucho, el último hijo que va a tener usted, ella estaba embarazada de mi último hermano. Y entonces le dije, no cuidaré más niños, porque yo he sufrido por causa de mis otros hermanitos, y ahora viene y voy a seguir sufriendo garrote, voy a seguir sufriendo por causa de esta otra criatura. Le dije, no voy a cuidarlo, porque en verdad yo estaba cansado, porque ella me había desesperado. Yo recuerdo que trabajaba haciéndole sus carritos a mis hermanos para pasearlos. De buena gana lo hacía y lo hacía lo mejor que podía, pero ella no entendía muchas veces y era lastimado con látigo de forma injusta. Entonces,
Decidí entonces irme de la casa. Gracias a Dios que no tomé un camino perverso, sino que decidí refugiarme en Dios, decidí congregarme, después decidí irme a un instituto bíblico para prepararme. Pero no quise cuidar a mi último hermano, porque no quería sufrir latigazos injustos por causa de el malentendido de mi madre. Entonces ella pensó que yo nunca me iba a ir de la casa. Mientras un día que ella torteaba, decidí irme. Le dije, madre, he decidido irme ahora. Me voy a ir a preparar. Y ciertamente yo me fui a prepararme para bien, no para mal. Y así no cuidé más a mi hermano menor. Que Dios bendiga a mi hermano. Lo amo tanto, ciertamente, pero antes que naciera no quería cuidarlo. Pero esto es lo que pasa en la familia. Cuando desesperamos a los hijos, le sacamos tanta carrera a los hijos y les ponemos tanta carga que ellos no pueden cargar. Entonces Jacob es sabio y le dice a su hermano, yo tengo que ir paso a paso con los niños que Dios me ha dado. Debo de ir paso a paso con las ovejas recién paridas y con sus crías recién nacidas. Alabado sea Dios. Entonces, le dice Jacob a su hermano, pase ahora mi señor delante de su siervo. Notemos la forma como Jacob trata a su hermano mayor. Le dice mi señor. Su padre cuando lo bendijo, lo puso como señor de su hermano. Pero Jacob, respetando a su hermano, le dice, mi señor, pase adelante. Entonces, pase ahora, mi señor, delante de su siervo. Y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Hasta que llegue donde vivía entonces, donde usted vive, le dice a su hermano Esaú. Qué interesante el trato que este hombre le da a su propio hermano. No le dice, mira, ahora yo soy tu señor, debes sujetarte a mí. Sino que al contrario, él se somete y le dice, claro, pase ahora mi señor delante de tu siervo. Se colocó como el siervo de Esaú. Ciertamente no era el siervo de Esaú, era el jefe ahora de Esaú, pero él se coloca en una actitud de humildad como el siervo de su hermano mayor. Qué hermosa esta lección de sumisión, de humildad de Jacob y del cuidado de sus hijos y de sus cónyuges, porque este hombre tuvo la oportunidad de casarse con 2 mujeres. Entonces, Dios lo prosperó a Jacob de manera sobrenatural. Ahora, todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Este es otro pasaje bíblico que encontramos en Génesis 34:29. Esto es lo que está viviendo en Sodoma y Gomorra. Vinieron ciertos gobiernos de las naciones vecinas, hicieron guerra con el gobierno que estaba entonces en Sodoma y Gomorra y llevaron cautivo en este caso a Lot, a su cónyuge y a sus criaturas y todos los bienes. Entonces vemos que Abraham decidió pelear por el favor de ellos, salió a defenderlos y a reconciliarlos de regreso, es decir, a volverlos otra vez a su sitio donde estaban. Recogió todos sus bienes, sus niños, sus criados, su cónyuge, trajo a su sobrino. Este hombre llamado Abraham sabe pelear en el favor de los suyos. No lo deje en las garras de sus enemigos, sino va y conquista, vence y lo derrota completamente a sus enemigos y logra rescatar a su sobrino Lot con su esposa y los hijos de este. Oh, qué importante es. Ahora,
en Génesis capítulo 43, verso 8, encontramos otro ejemplo. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos, iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Judá era un hombre que estaba pensando en el bienestar de los demás. Y dijo: si nos quedamos aquí, vamos a morir. Van a morir nuestros hijos, nuestros niños van a perecer. Vemos a este padre pensando en el bienestar de los hijos, en el bienestar de los padres ancianos. Oh, qué sabio es ser hijos empendidos y que podamos ser padres empendidos al mismo tiempo y que podamos bendecir a nuestros padres y a nuestros hijos. Entonces, vemos que Judá dijo: permítenos llevar con nosotros al muchacho para ir a traer víveres. Y entonces el papá se los permitió para que lo llevasen, ya que José estaba reinando ciertamente las tierras egipcias. Ellos no lo sabían que era José, pero José les había pedido que llevasen a su hermano. Y entonces las escrituras dicen que accedió Jacob, envió a este muchacho con el propósito de salvar a toda la parentela con todos sus hijos. Y así fue, gracias a Dios por la sabiduría de Judá y de sus hermanos mayores. Ahora bien, vemos entonces en el libro de Génesis capítulo 45 y versículo 19. Tú manda, haz esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, traed a vuestros padres y venid. José, el que habían vendido los hermanos de él, lo habían vendido a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Estuvo 10 años en la casa de Potifar como esclavo, llegó a ser el mayordomo y Dios bendijo la casa de Potifar y bendijo la hacienda de Potifar a consecuencia que Dios estaba con José. Pero la esposa de Potifar trató de seducirlo sexualmente, lo acosó sexualmente por espacio de 10 años. Un día, cuando José realmente se encontraba solo y la mujer sola, pues no había más gente en aquella hacienda o en la casa de Potifar, quiso totalmente abusar sexualmente de este jovencito, pero este huyó en paños menores. Ella le hizo la vida de cuadrito a José, lo puso con los pies para arriba, pero Dios estaba con José porque José era un hombre santo, prudente. Cayó en la cárcel por 2 años, ahí Dios lo prosperó, siendo el jefe principal de todos los presos. Este hombre era muy amado por los jefes principales de la cárcel, pero de allí Dios lo sacó, lo llevó a Egipto, donde realmente llegó a ser el segundo gobernador egipcio. Y vemos que Dios bendijo en su liderazgo a Egipto y a todas las naciones. Pero lo que quiero llegar, que este José, el que fue vendido para Egipto, era un hombre que amaba a sus hermanos y amaba a sus padres, amaba toda su parentela, amaba a los hijos que eran los sobrinos prácticamente de él, hijos de sus hermanos. Y dice la Biblia claramente: y tú manda y haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, traed vuestro padre y venid acá. Los mandó a traer su familia, proveyéndole los carros de Egipto para traer a su familia y que estuviesen a su santo cuidado. Entonces vemos a este hombre cuidando de sus padres, de sus hermanos, de sus sobrinos, y los manda a recoger en los mejores carros egipcios. Ahora bien, según Génesis 46, verso 5, se levantó Jacob de Beerseba, tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños,
y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Estos padres están cuidando de sus hijos, protegiendo, no dejan ninguno abandonado, ninguno se queda al olvido, sino que todos son tomados y traídos a Egipto, porque José los manda traer para él tener cuidado de toda esa gran familia y no pereciesen por causa de los 7 años de hambruna que había llegado. Y por lo tanto vemos el cuidado de estos hombres para con su familia. ¿Qué queremos decir con esto? Que como familia debemos estimarnos. Tenemos un solo Padre, que es el Padre eterno, un solo Señor, que es Jesucristo. Tenemos un Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Tenemos un solo bautismo, una sola fe. Entonces debemos estimarnos, no debemos mirarnos con ojos de tirador que queremos consumir, queremos matar, queremos destruirnos. Debemos cambiar de actitud. Esa actitud debe de ser amarnos y estimarnos. Cuán interesante es que aprendamos estas lecciones poderosas, divinas y gloriosas, y veremos la mano de Dios en el favor nuestro. Entonces, según Génesis capítulo 47, verso 24, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, para que coman vuestros niños. Y de la casa de José y sus hermanos y la casa de sus padres solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Todo estaba bajo el cuidado entonces de José, y él velaba por el bienestar de ellos y el bienestar de los hijos de ellos. Qué interesante es. Quiero orar por usted. Tal vez usted diga, pero yo he sido un padre miserable, una madre embrutecida, no he sabido educar, no he sabido dirigirme a mis hijos, no he sabido tratarlos bien, pero ahora es necesario que comience a humillarse, a pedirles perdón, a declarar que usted no fue sabia en atenderlos como debía. Si usted se humilla y pide perdón a ellos y a Dios, vendrá la paz a su espíritu, a su corazón de manera especial. Padre glorioso, te doy gracias por la gracia que se extiende ahora a todos los oyentes, a todos los televidentes. Bendícelos, dando sabiduría e inteligencia para tratar bien a sus hijos y para educarlos correctamente bien, oh Dios, y cuidar de ellos. Guarda a estos padres con sus respectivos hijos e hijas. Protégelos todo el tiempo que vivan sobre la faz de la tierra y aún más allá de la muerte, oh Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios lo bendiga poderosamente.